Hermanos, qué hermoso es alabar a nuestro Señor. Cuántos cantos preciosos que expresan nuestro amor, nuestra devoción, nuestra alabanza a aquel que es el único que la merece. Estamos comenzando una nueva serie y la hemos titulado Nuevos Comienzos. Y está basada en los libros fundamentalmente de Esdras y Nehemías. Y nos muestra de cómo el pueblo de Israel, los judíos, después de pasar 70 años en Babilonia, regresan y tienen un nuevo comienzo en su relación con el Señor, en su vida de fe, en su experiencia de comunión con Dios. Y qué bueno ver que a nuestra iglesia están llegando muchas personas nuevas, hermanos que se están bautizando, hermanos que se han entregado a Jesucristo. Y estoy seguro de que esta serie, las enseñanzas de lo que hizo el pueblo judío al regresar a Jerusalén, va a traer grandes enseñanzas a nuestra vida, recordando cuando nosotros nos entregamos al Señor, ponemos nuestra confianza en Él. Sin dudas, eso es un nuevo comienzo. Eso es un encuentro, como cantábamos en este coro, y en algunos casos es un reencuentro que también necesitamos. El mensaje de hoy lo hemos titulado Lágrimas y Alegría, basado en una historia que aparece en Esdras capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 8 al 13. Buscamos en nuestras Biblias Esdras 3, del 8 al 13. Nos encontramos allí con una historia, una narración muy significativa. Dice la palabra de Dios: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora queremos suplicarte que tu palabra pueda llegar a cada corazón, que tu Espíritu Santo pueda aplicarla a nuestras vidas, que podamos salir edificados, llenos de ti, comprendiendo el mensaje que tienes para nosotros. Que esta sea una experiencia de adoración edificante, inspiradora,
que también pueda cambiar y transformar nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Vemos en esta historia, después que los judíos habían regresado, ya estaban un tiempo en Jerusalén, esta escena en la que empezaron a poner los cimientos del templo. Iban a reconstruir el templo. Y aquello que parecía un acto de albañilería elemental se convirtió en un gran culto de adoración, donde hubo alabanzas, donde hubo instrumentos de música, donde también hubo dos elementos que parecen contradictorios, pero vamos a ver que no lo son tanto. Allí en aquel lugar donde todo el pueblo estaba alabando, y en medio de la alabanza dice la Biblia que había voz de lloro, pero también había gritos de alegría por lo que estaba sucediendo en aquel lugar, por lo que significaba. Y pudiéramos preguntarnos, ¿por qué? Toda esta experiencia tan vívida, tan sentida, tan fuerte, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Aquel fue un momento trascendental. Si nos metemos en la historia y entendemos el trasfondo, podemos ver por qué aquel culto de adoración fue una experiencia tan dramática. El pueblo judío había estado casi por 70 años cautivos en Babilonia. Los babilonios habían destruido la ciudad, el templo. Y después de 70 años, en respuesta a la profecía bíblica, estaban regresando a su tierra. Y estaban siendo testigos de cómo se estaba levantando aquel pueblo. Vemos que la salida o ese exilio se verificó en 3 etapas. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva los años en que se dieron estas etapas. Por supuesto, una experiencia muy triste, muy dolorosa para el pueblo judío, como consecuencia de su pecado, de su idolatría. El primer año en que comenzó esta deportación fue en el 605 antes de Cristo. Ahí fue cuando se llevaron a los príncipes de los judíos. En esta primera etapa fue que salieron Daniel, sus amigos, que eran príncipes de los judíos. Fueron los primeros que los babilonios sacaron de su tierra. Posteriormente, en el 597 antes de Cristo, vinieron nuevamente los babilonios y se llevaron a un número mayor. Entre ellos había sacerdotes, de personas de la aristocracia también, pero profesionales, líderes religiosos. Y en el año siguiente, en el año 587, hubo lo que fue la destrucción total de Jerusalén, donde quemaron y echaron por tierra todos los edificios, especialmente el templo. O sea, todo esto fue un proceso que comenzó en el 605. De la misma manera, el retorno también fue en etapas. Vamos a ver ahí el primer año. En el 538, el emperador medo-persa Ciro estableció un edicto que les permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Miren cómo dice Esdras capítulo 1, versículos 2 y 3. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Este fue el famoso edicto que permitió a los judíos regresar a su tierra. Eso fue en el 538. Pero posteriormente regresaron un grupo
importante liderado por Esdras. El grupo que regresó en el 538 fue liderado por Zorobabel, que tenía a su cargo la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del templo. Después Esdras, que era un escriba, y lo vamos a ver posteriormente, que viene a traer una reforma espiritual, una reforma basada en la ley. Y finalmente, el año siguiente, donde viene otro grupo, vemos que viene Nehemías guiando al pueblo. Vemos que trae allí la respuesta a un problema, y era la reconstrucción de la muralla que guiaba a Jerusalén. El libro de Esdras, los primeros 6 capítulos, nos hablan de la reconstrucción primera que vino bajo Zorobabel. Después, a partir del capítulo 7 al 10, vemos del grupo que vino con Esdras. Y en el libro de Nehemías vemos el retorno del tercer grupo. Ahora, el suceso que se describe en Esdras capítulo 3, versículo 8, nos muestra lo que sucedió 2 años después. Quizás si usted ve la diferencia de los años entre 605 y el 538, ahí faltó la última fecha, Daniel. Bien, 445. Si usted ve la diferencia del 605 al 538, no se completan los 70 años. Recuerden que esto es en retroceso, porque los años antes de Cristo se van contando de una manera que va decreciendo los años. Ahora, del 605 al 538 no llegan a completarse los 70 años, es casi, está muy cerca. Hay 68 años. Había una profecía que Jeremías había dicho anteriormente, y lo encontramos ahí en el libro de Jeremías 29:10, que dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Aquí vemos una profecía. Cuando el pueblo sale, incluso antes de salir, Jeremías estaba diciendo: ustedes van a ir a Babilonia, pero en 70 años van a regresar. El edicto de Ciro fue en el 538, aproximadamente 68 años antes. Pero fíjense lo que dice el versículo 8 del capítulo 3. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén. Y nos narra cómo comenzaron en ese momento a reconstruir el templo de Jehová. Aquí pudiéramos decir, Jeremías no habló exactamente, sino que presentó un aproximado. O pudiéramos ver esto que sucedió en el 536, que prácticamente se cumplen los 70 años, y darnos cuenta de que la cautividad de Babilonia no terminó cuando Ciro emitió el edicto y salieron los judíos de Babilonia. Pudiéramos decir que la cautividad de Babilonia terminó cuando el pueblo comenzó a adorar al Señor y empezó a reconstruir el templo. Qué cosa tan interesante. Cuando el pueblo empezó a restaurar su fe. Porque la cautividad de Babilonia no solamente tenía que ver con el lugar geográfico, tenía que ver con la condición espiritual que tenía el pueblo. Y para ser verdaderamente libres, nosotros necesitamos restaurar nuestra adoración a Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Sin dudas,
Lo que sucedió con Ciro fue muy significativo. Por cierto, que hay una pieza arqueológica sumamente valiosa que se conoce como el cilindro de Ciro, que se descubrió y que actualmente está expuesta en el Museo Británico. Es esa imagen que ustedes están viendo ahí. Eso que ustedes ven, aunque no lo parezca, es una escritura cuneiforme, aunque no se ve del todo bien, pero eso es un cilindro donde Ciro está hablando de su experiencia de conquistar Babilonia y donde está expresando su política para todas las naciones que estaban bajo el dominio y anteriormente de Babilonia, ahora de los persas. Y allí él describe cómo les da la oportunidad a esas naciones de regresar a su tierra y de reconstruir sus templos. Ciro fue un rey sobresaliente en cuanto a su política exterior, muy avanzado para su tiempo. Veíamos que los asirios tenían la costumbre de sacar a las personas que conquistaban de su tierra, llevarlos a un lugar y los de un lugar llevarlos a otro, para quitar todo sentido de nacionalidad. Los babilonios también sacaban a las personas de las naciones. Pero Ciro, en su política exterior como emperador, lo que hizo fue permitir que las naciones regresaran. Y este cilindro, este descubrimiento arqueológico, nos muestra la veracidad de la escritura. Porque precisamente eso es lo que vemos en el libro de Esdras, que se les permite regresar. Sin embargo, la libertad política o la libertad física nunca es la libertad más importante. La libertad más importante es la libertad espiritual. Y por eso, una verdad central que queremos compartir a la luz de esta historia es la siguiente: hasta que no restauramos nuestra adoración a Dios, no somos verdaderamente libres. Recuerden lo que dijo Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta que el pueblo no se dignó a reconstruir el templo, a levantar un altar. Dice ahí en el capítulo 3, en los primeros versículos, que lo primero que hizo el pueblo fue levantar un altar donde estaba el templo. Hasta que eso no ocurrió, no terminó oficialmente la cautividad de Babilonia. El gran problema que tiene el ser humano es un problema espiritual. Y es un problema de adoración. De hecho, la idolatría y los pecados son un resultado de nuestra negativa a adorar al Dios verdadero. Miren lo que dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón. ¿Qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Pero sigue diciendo: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Cuando el ser humano deja de reconocer a Dios en su vida, deja de reconocer la existencia de Dios, deja de reconocer la grandeza de Dios y de adorar a Dios, entonces viene como consecuencia los pecados. Eso es lo que nos enseña también Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18. Dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En ese orden. Primero la impiedad. La impiedad es tener una mala relación con Dios. Y después viene la injusticia. Y de manera magistral vemos ahí en el capítulo 1 de Romanos cómo se nos describe que el hombre primeramente niega la existencia de Dios. Se envanece en sus razonamientos. Niega algo que es evidente por medio de la creación, y es que existe un Dios y que ese Dios es grande y ese Dios es poderoso. Pero el ser humano en su pecado lo primero que hace es negar que existe un Dios. En segundo lugar, empieza a adorar cualquier cosa que no es Dios.
Porque el ser humano no puede vivir sin adorar. Y si no adoramos al Dios verdadero, vamos a adorar un coco, vamos a adorar una calabaza, vamos a adorar un palo, vamos a adorar a un ser humano o nos vamos a adorar a nosotros mismos. Pero el ser humano no puede vivir sin adorar. Y después que caemos en la idolatría, sigue diciendo Romanos 1, que practicamos todos esos pecados, esa lista, esos vicios que aparecen ahí, que van degradando al ser humano cada vez más. Por eso vemos que el principal problema está en la adoración. Y cuando el pueblo de Israel, los judíos, regresaron a su tierra, comenzaron a restaurar su vida y su nación por el lugar correcto. Levantaron un altar y después empezaron a levantar el templo. Ellos no se fueron por las ramas, no se quedaron en la periferia, fueron al tronco mismo del problema. Así que cuando los albañiles estaban echando el cimiento del templo de Jehová, aquel lugar de sacrificio, aquel lugar de encuentro con Dios, aquel lugar de adoración también de alguna manera, dice que los sacerdotes y los levitas comenzaron a adorar a Dios fervientemente, con trompetas y címbalos. Pero lo más importante no era la música instrumental, era la letra de la alabanza. Y déjenme decirle que siempre es así. Aunque nos gusta mucho la música y los instrumentos y todo, eso es magnífico porque nos ayuda a alabar mejor al Señor. Siempre lo más importante es la letra. Y fíjense lo que decía el núcleo, el centro de aquella alabanza, en el versículo 11. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Cuando los sacerdotes y levitas empezaron a cantar esto con sus instrumentos, y el pueblo mirando cómo ponían los cimientos, entendió lo que aquello significaba. Muchas veces nosotros cantamos letras preciosas y las cantamos y no estamos ni pensando en lo que estamos cantando. Son tantas verdades, son verdades tan profundas, pero tal vez nuestra mente está en otro lugar. Pero cuando nosotros empezamos a comprender muchos de los cantos que entonamos hoy y cada semana, tienen grandes verdades. Pero esta era una gran verdad. Dios es bueno y su misericordia es infinita. Por tanto, había razones para adorar a Dios. El hecho de que Dios preservara a la nación, su identidad y su fe, por 70 años viviendo en Babilonia, era una evidencia de la bondad y de la misericordia de Dios. El hecho de que pudieran regresar, cuando tal vez muchos pensaron, nosotros más nunca vamos a regresar en nuestra vida a Judá, a Judea o a Jerusalén. El hecho de que pudieran estar viendo el templo reconstruirse cuando ellos pensaron, nunca más vamos a tener un templo. Todo eso les llevó a reconocer que si tenían todas esas bendiciones era por una sola razón. Porque el Dios en el que ellos creían es un Dios bueno. Y su misericordia es para siempre. Vemos también en esta historia que en la alabanza no solamente estaban los líderes de adoración o los instrumentistas o el grupo de alabanza. Miren lo que dice el versículo 11. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. No era el grupo de alabanza, era todo el pueblo. Me gusta mucho de nuestra iglesia, que nuestra iglesia canta al Señor, adora al Señor con gozo, y es toda la congregación. He escuchado de otros lugares algunas personas quejándose, y de alguna forma también lo he presenciado en algunos contextos. Lugares donde hay un grupo de alabanza hermoso, que hacen una música muy profesional, pero donde la congregación está callada, simplemente viendo como el grupo canta. Y ese nunca es el propósito.
El grupo de alabanza no está dando un concierto para que nosotros nos deleitemos. El grupo de alabanza está incitándonos, exhortándonos, guiándonos para que todos alabemos a Dios. Porque eso es lo que el Señor quiere, un pueblo que le adore, que le alabe, y así debemos mantenerlo en nuestra iglesia todo el tiempo. Nos dice que algunos gritaban de alegría. Al parecer, porque se hace un contraste con los más viejos, que eran los que lloraban. Estos eran los más jóvenes, que tenían una experiencia espiritual. Y era algo novedoso, ellos nunca habían visto el templo. Ahora estaban viendo los cimientos de lo que era el templo. Y están contentos, tienen una gran expectativa. Y eso me recuerda cuando nosotros conocemos al Señor, que tenemos un encuentro con Él por primera vez. Y tenemos ese gozo. Tenemos esa alegría, eso que la Biblia llama el primer amor. Y estamos eufóricos y queremos hablarle del Evangelio a todo el mundo. Y estamos cantando todo el tiempo y salimos de la iglesia cantando. Y estamos en la casa cantando. Pues tenemos ese gozo, ese primer amor, que por cierto nunca deberíamos perder. Y si hay señales en nuestra vida que estamos perdiendo ese primer amor, tenemos que recobrarlo. Pero también vemos que había ancianos que estaban llorando. ¿Cuál era el significado de aquellas lágrimas? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué significaba? ¿Por qué aquellos ancianos lloraban? Bueno, las lágrimas pueden significar muchas cosas. Hay diferentes razones por las que una persona llora. Se habla de tres tipos de lágrimas, y vamos a verlo ahí también. Se habla de lágrimas basales, eso lo estudié en esta semana. Lágrimas basales, cuando los ojos necesitan ser hidratados, necesitan esa limpieza. Eso es lo que se conoce como las lágrimas basales. Están también las lágrimas reflejas. Es un mecanismo de defensa del ojo cuando viene alguna sustancia y para protegerse, entonces se derraman las lágrimas. Por ejemplo, cuando se están picando las cebollas. Entonces, esa sustancia para proteger, hay una lágrima para lubricar también el ojo y protegerlo. Y finalmente están las lágrimas más famosas, que son las lágrimas emocionales. Pero hay distintos tipos de emociones que se reflejan con las lágrimas. Hay lágrimas de dolor, hay lágrimas de tristeza y también hay lágrimas de alegría. A veces que las personas ríen cuando tienen alegría. Voy a presentarles una imagen muy famosa. Estas imágenes se hicieron virales hace un tiempo. Aquí tenemos a dos famosos tenistas, los que les gusta el deporte. Aquí vemos una rivalidad como la de Cristiano Ronaldo y Messi. Estos son el Cristiano Ronaldo y Messi del tenis. Roger Federer y Rafael Nadal fueron a muchas competencias, a muchas finales y tenían una gran rivalidad, pero además tenían una amistad. Entonces, esta foto se tomó en el último juego, en el retiro de Roger Federer, que había sido toda una leyenda. Y aquí tenía al lado a su gran rival histórico y los dos estaban llorando en ese momento. En una entrevista que le hacen a Federer, el New York Times, acerca de qué estaba sintiendo en ese momento, por qué estaba llorando, él respondió: vi la foto con Nadal, fue un instante muy breve, creo que en ese momento estaba llorando mucho y no sé, todo lo que pasaba por mi mente era lo feliz que estaba viviendo este momento con todos ellos. O sea, lágrimas, confiesa él, de felicidad, de alegría por estar viviendo ese momento con sus amigos, con sus compañeros y por la despedida que le estaban dando allí todo el estadio. El acto de llorar nos ayuda a expresar emociones fuertes, intensas, que nos embargan en un momento determinado. Y las lágrimas frecuentemente son terapéuticas, son sanadoras, aún las lágrimas de dolor. Algunas veces las lágrimas son también expresiones de emociones acumuladas.
Por eso vemos que una persona está llorando en una circunstancia que tal vez no lo amerita tanto. Pero tal vez no está llorando tanto por lo que sucedió en ese momento, sino por muchas cosas que fue acumulando. Decía el poeta uruguayo Mario Benedetti: tengo la teoría de que cuando uno llora, nunca llora por lo que llora, sino por todas las cosas por las que no lloró en su debido momento. Algunas veces sucede eso, ¿no? Entonces la persona está llorando y no, es que había muchas cosas acumuladas detrás. Algunos tienen el problema serio de que les es difícil llorar. Algunas veces por razones culturales o psicosociales. Algunos creen el mito de que los hombres no lloran. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántas veces lo dicen a los niños? Los hombres no lloran. Eso es un mito, todo el mundo llora. Y todo el mundo tiene necesidad de llorar. Pero algunos se lo han creído, ¿no? También está el mito de que las personas fuertes no lloran. Los que lloran son los débiles, los fuertes no. A veces nos encontramos en una funeraria, una persona que ha perdido a alguien muy cercano, y siempre hay un consejero improvisado que te dice: tienes que ser fuerte. No, que le digo que es un deporte ni nada de eso. No, es un momento en que lo adecuado, lo normal, incluso lo saludable, es llorar. Algunos van más allá. Son los espirituales que dicen: oye, los cristianos no lloran. Bueno, ¿y de dónde sacaron eso? El Señor Jesucristo lloró. Lo dice allí la Biblia. En un momento determinado, como expresión de una emoción fuerte, de ver precisamente a personas llorando y pasando por un momento difícil. Hay quien dice que los cristianos no lloran, pero algunas personas internalizan eso y no lloran, y eso tiene consecuencias para la salud y puede ser muy negativo. Una psicóloga española estaba explicando de que las lágrimas son el resultado de una respuesta del cerebro que secreta hormonas ante emociones fuertes. Normalmente esas hormonas que secreta el cerebro salen por el sudor o la orina. Pero cuando la emoción es muy fuerte, hay un excedente y por eso tienen que salir por las lágrimas. Entonces, cuando la persona no llora, está cargado porque tiene todas esas hormonas y tiene una carga emocional muy fuerte. Así que el llorar puede ser saludable. En nuestro país, y podemos ver también que hay diferentes tipos de emociones. En estos momentos, posiblemente, el lugar que más se llora en Cuba no es en la funeraria, es en los aeropuertos. Es la realidad que estamos viviendo. Y hay dos tipos de lágrimas en los aeropuertos, porque están las salidas y las llegadas. Y si usted va a los aeropuertos, se encuentra con esas escenas. Cuando está saliendo, evidentemente, hay tristeza por la separación, hay enojo, tal vez hay frustración, pensando ¿y por qué se tiene que ir? Y no vamos a meternos allí, pero hay frustración también. Es un tipo de lágrima. Pero después ves cuando llega la persona a los años y la familia se abrazan y están llorando también. Ahí no hay lágrimas de tristeza, no hay lágrimas de dolor. Es la alegría tan grande que la persona tiene, que es una emoción tan fuerte de ver a ese ser querido que hacía tiempo que no veía y que ahora lo puede abrazar, lo puede mirar cara a cara, lo puede besar. Son diferentes tipos de lágrimas. Así que nos preguntamos, ¿por qué lloraban los ancianos judíos al ver que se ponían los cimientos del templo? Siguiente diapositiva. Algunos pensaban, y tienen la teoría, de que los ancianos estaban llorando porque el templo que se estaba reconstruyendo era mucho más pequeño que el fastuoso templo de Salomón. Y por eso estaban llorando. Realmente esa teoría no me satisface mucho. Yo creo que los ancianos tenían emociones acumuladas y emociones encontradas. Y sus lágrimas eran un reflejo de eso. Sin duda recordaban el templo que había sido destruido. Quizás algunos de ellos tenían la memoria ver el templo siendo quemado, siendo consumido por las llamas.
Tal vez estaban recordando los 70 años en Babilonia, donde ellos no querían estar. Vemos ahí en los Salmos cómo los judíos lloraban junto a los ríos de Babilonia. Uno de los Salmos dice que las personas de Babilonia le decían a los judíos: cántenos esas canciones de Sión. Y los judíos respondían: ¿cómo vamos nosotros a cantar en tierra extraña? Fue muy difícil la experiencia, pero ahora se ven de regreso en la tierra. Ven los cimientos que evidenciaba un futuro y una esperanza. Así que pudiéramos proponer varias razones por las que los judíos lloraban. La primera razón, tal vez lloraban con algo de tristeza, pensando en el pecado que les llevó a perder tantas cosas. Y había cierta tristeza ahí, es la tristeza del arrepentimiento. Dice segunda a los Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. No toda tristeza es mala. Hay una tristeza que es según Dios, que es buena, porque produce arrepentimiento. Nos lleva a reconocer que estamos mal. Esa es la tristeza según Dios. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que usted puede escoger la tristeza del mundo, que te va a llevar a la muerte, la tristeza que produce el pecado, o la tristeza de Dios, que te lleva al arrepentimiento, a la salvación y la vida. En aquellos judíos tal vez había algo de tristeza por dentro. Pienso que había algo también de gratitud. Señor, gracias por permitirnos regresar. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí y de presenciar esto que nosotros no imaginábamos. No pensábamos ya nunca que íbamos a regresar. Y sucedió algo. Tú hiciste algo, Señor. Y regresamos. El templo nosotros nunca pensamos verlo en pie en nuestra vida. Y ahora estamos viendo los cimientos. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Tal vez había algo de asombro. ¿Cómo se había cumplido la profecía de Dios? Exactamente lo que Él había dicho a través de Jeremías. Habría algo de esperanza. Este es un nuevo comienzo. Estamos comenzando de cero. Estamos comenzando desde los cimientos. Ahora está el cimiento. Después tendremos el templo. Y un día vendrá el Mesías. Vendrá el Salvador. Había una gran esperanza. Y finalmente, sin dudas, ellos también tenían gozo. El gozo de la reconciliación con Dios. El gozo de sentirse amados, de sentirse perdonados. De sentir de que a pesar de que sus pecados fueron tan grandes, el Señor mantenía su fidelidad y mantenía su bondad para con ellos. En nuestros cultos casi siempre hay lágrimas y alegrías también, pero casi siempre hay lágrimas. Con frecuencia algún hermano en la puerta me dice: pastor, me hizo llorar. En estos días salió una hermana que me dijo: pastor, todos los domingos me hace llorar. Así me sentía culpable aquí. Pero claro que en nuestros cultos hay lágrimas. Porque cuando tenemos un encuentro personal con el Señor y entendemos las grandes verdades acerca de Dios, claro que tiene que haber lágrimas, pero no son lágrimas de tristeza necesariamente. Algunas veces sí, de la tristeza según Dios, de la tristeza que produce el arrepentimiento, y esas lágrimas también son muy buenas. Pero también nosotros tenemos lágrimas de gratitud a Dios cuando entendemos su amor, su misericordia, todo lo que Él ha hecho para salvarnos, las grandes oportunidades que nos ha dado, la gran esperanza, el Dios tan maravilloso que tenemos, un Dios que es bueno, que a pesar de que nosotros le fallamos, a pesar de que nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Él cumple sus promesas. Él está a nuestro lado. Él nos provee y nos da un futuro y una esperanza. Cuando nosotros vivimos a la luz de esa verdad, cuando entendemos la bondad de Dios,
cuando entendemos la misericordia de Dios, cuando entendemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarnos, claro que tienen que salir lágrimas. Cuando miramos nuestra propia vida y cómo muchas veces nosotros le fallamos al Señor, cómo muchas veces el mundo nos enreda, cómo muchas veces somos seducidos por las tentaciones y lo vemos ante la realidad de que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Claro que tienen que salir lágrimas, pero esas lágrimas son de bendición. Esas lágrimas son sanadoras. Esas lágrimas nos acercan al Señor. Los judíos que regresaron de Babilonia comenzaron su experiencia de restauración por el lugar adecuado, con la adoración a Dios, restableciendo su relación con el Señor. Y déjenme decirle que la restauración de toda nación, de toda familia y de todo individuo siempre va a comenzar con arreglar nuestras cuentas con Dios, con reconciliarnos con Dios, con restaurar esas relaciones rotas que muchas veces tenemos con Dios. Ayer veíamos en el programa del Parque Lenin ese famoso pasaje de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que buscar al Señor primero. Tenemos que comenzar por ahí. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres restaurar tu vida? ¿Quieres restaurar tu vida? Decía un autor, si quieres restaurar tu vida, comienza con el altar. Comienza con la adoración y la restauración le seguirá. Necesitas adorar a Dios para ser libre. Puedes estar en la calle, puedes hacer lo que quieras, puedes considerar que nada te limita, que tienes una libertad absoluta. Pero si no tienes una buena relación con Dios, si no tienes tus pecados perdonados, si el Señor no viene y transforma tu vida, sigues siendo un esclavo del pecado. Hay una famosa frase de San Agustín que dice: Señor, tú nos has creado para ti y nuestras almas nunca van a encontrar reposo hasta que no lo encuentren en ti. Así como las aves fueron creadas para estar en el aire, los peces fueron creados para estar en el mar, el ser humano fue creado para adorar a Dios. Y si no adoramos a Dios, puede ser que estemos buscando, puede ser que estemos deshaciéndonos en esfuerzo, nunca lo vamos a lograr. Apartar al ser humano de la adoración de Dios, apartarnos de la adoración a Dios es como sacar a un pez del mar. Tal vez usted lo saca del mar y lo ve allí y el pez se está moviendo y alguien diga: oye, pero mira qué contento está ese pez. Parece que está bailando. Mira el pasillo del pez. No, no es ningún pasillo, no es ningún... Es que está fuera de lo que fue creado y no está bien. Así vemos algunas personas que parecen muy alegres, que parece que están de fiesta en fiesta, y los miramos de afuera y nos dicen: qué alegres son. Y no nos damos cuenta de que tienen la mayor necesidad que tiene todo ser humano, y quien único la puede llenar es el Señor, porque el ser humano tiene un vacío tan grande que solamente Dios lo puede llenar. Si nunca has tenido un encuentro con Cristo, hoy es el día ideal para hacerlo. No endurezcas tu corazón, sino deja que la palabra de Dios te cambie. Hoy puede ser tu día de restauración. Hoy puede ser el día que termine tu cautiverio y seas libre en Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nunca lo has hecho, no pierdas esa oportunidad. Entrégale tu vida al Señor. Hazlo. Ven a Cristo. Y ese puede ser tu comienzo. Ese puede ser tu altar. Ese puede ser los cimientos del templo en el que vas a tener esa relación con Dios. Y déjame decirte que si lo haces de corazón, vas a tener gozo, vas a tener alegría. Puede ser que haya alguna lágrima, pero va a ser una lágrima de bendición.
si tú entiendes esa verdad. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo? Dios le bendiga a usted. ¿Alguien más que quiera entregar su vida al Señor? Dios le bendiga a usted allá atrás. También le veo. Dios les bendiga a ustedes allí. Gloria a Dios. Dios les bendiga a usted allá, mi amigo, también. Dios les bendiga a ustedes. Gloria a Dios. Qué bendición. Este es un día de restauración. Dios le bendiga a usted. Qué bueno. Hoy está ocurriendo algo hermoso en este lugar. Hoy es un día de gozo y de alegría. Y tal vez mezclamos las dos cosas, ¿no? Gritos de alegría con lloro, como sucedió en aquel momento. Esos son los nuevos comienzos. Qué bueno que tenemos un Dios que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de regresar. Hoy hay muchos que están comenzando. ¿Hay alguien más que quiere entregar su vida a Jesucristo? Dios le bendiga a usted. Gloria a Dios. Qué bueno. Hoy estamos regresando a esa relación con Dios. Tal vez hay alguien aquí como los ancianos de los judíos, que por alguna razón se apartó del Señor y hoy tiene la oportunidad de regresar. Tal vez te has alejado de Dios. Incluso puede ser que no te hayas alejado de la iglesia, pero te hayas alejado de Dios. Hoy es el día en que tú puedes reconocer nuevamente que nuestro Dios es un Dios bueno y su misericordia es para siempre. Mira la cruz de Jesucristo. Y si tienes el altar destruido en tu vida, constrúyelo de nuevo. Hazlo de nuevo. Qué bueno que juntos podamos elevar esa alabanza al Señor. Los judíos que regresaron del exilio comprendieron la bondad y la misericordia de Dios. Sin embargo, nosotros hoy tenemos mayores razones para entender esa misericordia y esa verdad, porque éstas se han desplegado de una manera incomparable en la cruz del Calvario, donde Cristo mostró su amor, su justicia, su bondad y su misericordia para salvarte, para que tú puedas restaurar tu vida. ¿Acaso no vamos a gritar de alegría ante la salvación tan grande que Él nos ha dado? ¿Acaso no vamos a llorar ante una muestra tan incomparable e inmerecida? Si tienes un verdadero encuentro con el Señor, es posible que haya lágrimas, de seguro va a haber alegría. Recuerda siempre que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Cuando comprendemos cabalmente esa verdad, irrumpimos en una adoración genuina y probablemente habrá lágrimas y alegría. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios de oportunidades. Eres un Dios de misericordia. Gracias por este día en que hemos compartido tu palabra, te hemos adorado, te hemos alabado. Pero gracias sobre todo porque este ha sido un día de salvación. Qué gozo ver manos que se levantan indicando que quieren recibir a Cristo en sus vidas. Padre, ayúdales a comprender la importancia, la seriedad de esta decisión que han tomado, la bendición que es para sus vidas. Que tu Espíritu Santo les selle, les confirme. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de restaurar nuestra vida y restaurar nuestra adoración. Bendice a esta tu iglesia. Ayúdanos a crecer cada día en amor a ti. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Y de la misma manera que el pueblo de Israel tuvo un nuevo comienzo, ayúdanos a renovar nuestra fe cada día, a renovar nuestra mente, a renovar nuestro amor a ti. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.